Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a realizar un análisis de conglomerados jerárquicos. El objetivo de este análisis es explorar la naturaleza de los datos con el objetivo de identificar el número de segmentos que podrían existir dentro de nuestra base de datos. Para ello hemos construido una base de datos donde tenemos 14 preguntas acerca de el interés y los gustos de nuestros oyentes de la emisora Radio Universidad Católica de la Santísima Concepción. Las preguntas se relacionan debajo de la etiqueta en la que podemos leer preguntas acerca de si le gustan o no le gustan las canciones más clásicas, si prefiere novedades o si prefiere escuchar programas más entretenidos, que la radio sea 24 horas al día, escuchar sobre otros deportes que no sea el fútbol o escuchar noticias sobre educación u ofertas laborales. Nuestra base de datos está medida en una escala Likert de 1 a 5 puntos. Bien, para comenzar con el análisis, lo primero que debemos hacer es clicar sobre la pestaña Analizar. En el menú Clasificar encontramos la pestaña de conglomerados jerárquicos. Bien, tenemos 14 variables que colocaremos en la casilla de la derecha en variables a analizar. En primer lugar, seleccionaremos algunos de los resultados que nos serán interesantes, por ejemplo, el historial de conglomeración y la matriz de distancia. Seleccionaremos igualmente el dendrograma y como método de conglomeración seleccionaremos el método de Word, pues consideramos que es un método que intenta minimizar la varianza y que por lo tanto nos ofrece grupos donde los elementos son más homogéneos entre sí. Como medida de distancia dejaremos seleccionado la opción que viene por defecto en el SPSS, la distancia euclídea al cuadrado. Simplemente seleccionamos el botón Aceptar. Se abrirá una nueva ventana en el visor de SPSS de resultados. En primer lugar, veremos la matriz de distancias que muestra las distancias entre los casos. Podemos elegir cualquier otro tipo de criterio de distancia que nos mostraría otros números, otros tipos de distancias entre los casos. En nuestra matriz de distancia podemos observar que existe una distancia mínima entre los casos 9 y 13, una distancia de 6 y una distancia máxima entre los casos 8 y 13, distancia de 87. La distancia mínima significa que estos dos casos se combinarían en una primera instancia, como se puede ver en el historial. El siguiente cuadro es el historial de aglomeración o conglomeración y muestra cómo y cuándo los clústeres se combinan. Se utiliza para decidir el número de grupos presentes en los datos. Se debe identificar el número de conglomerados utilizando la columna titulada coeficientes. Estos coeficientes son también conocidos como los coeficientes de fusión. Los valores son la distancia, o en su caso similitud, utilizada para formar el clúster o el segmento. A partir de estos valores se obtiene una idea de cómo se han combinado los segmentos. En caso de utilizar medidas de distancia, los pequeños coeficientes indican que esos grupos son bastante homogéneos. El valor de coeficiente de fusión depende del método que hayamos elegido como agrupación y la medida que se haya elegido como distancia. Estos coeficientes ayudarán a decidir el número de segmentos que necesitan para representar los datos. El proceso de formación de agrupaciones se detiene cuando aumenta o disminuye los coeficientes entre las dos etapas adyacentes. En este ejemplo, el proceso se puede detener en la solución de 3 clústeres después de la etapa 17. Debemos buscar los coeficientes de la última fila hacia arriba, porque queremos
obtener el menor número posible de grupos. La etapa 20 representa una solución de un solo clúster, es decir, un solo segmento con todos los casos, pero por lo tanto no sería inútil. La mayor diferencia se da entre 389,800 y 261,524, lo que significa que deberíamos de parar el proceso de formación de agrupaciones después de la etapa 18. Esto resultaría en una única solución de dos clústeres. Sin embargo, es posible que no sea interesante para representar los datos. Por lo tanto, vamos a buscar la siguiente mayor diferencia entre 172,417 y 261,524. El historial de aglomeración comienza utilizando los números de casos que tienen menor distancia. Así, el grupo conformado por el caso 9 y 13 se han formado en primer lugar. La siguiente tabla es la representación gráfica del historial de aglomeración. Te dice cómo se forman los grupos en cada etapa. Cada columna representa uno de los casos o variables. Cada fila muestra una solución de clúster con diferente número de segmentos. Se debe de leer la figura de abajo hacia arriba. La última fila, como anteriormente hemos visto, no se muestra. Cada uno de los casos es un racimo de sí mismo. El número de grupos en este punto es 20. Se plantea la solución de 19 clústeres cuando los casos 9 y 13 se unen en un solo clúster. Sucedió porque no tenían la menor distancia entre los dos pares. La solución de 18 resulta de la fusión del caso 2 con el 9 en un solo clúster. En cuanto al dendrograma, se utiliza para mostrar el trazado de las distancias de los segmentos. En realidad es una representación visual de la distancia a la que se combinan los clústeres. Leemos el dendrograma de izquierda a derecha. Una línea vertical representa las agrupaciones unidas. La posición de la línea en la escala muestra la distancia a la que se unen los grupos. Las distancias calculadas se reajustarán en intervalos de 1 a 25. Y por lo tanto las distancias reales no se pueden ver aquí. Sin embargo, la relación de las distancias reescaladas dentro del dendrograma es la misma que la relación de las distancias originales. La primera línea vertical corresponde a la distancia más pequeña. Es para el caso 9 y 13, como hemos visto anteriormente. La siguiente línea vertical es la siguiente distancia más pequeña para el clúster 9 y 2. Se puede observar entonces que el coeficiente más pequeño o más bajo era 3, que es para entonces los casos 9 y 13. Mientras leemos el dendrograma podemos tratar de determinar en qué etapa las distancias entre las agrupaciones que se combinan es más grande. Como hemos dicho anteriormente, la solución más apropiada sería de 3 segmentos, por lo que elegimos como el número 15 en la distancia reescalada, que forman 3 grupos.